Y abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 25, verso 14. Y vamos a encontrar allá la parábola de los talentos. Dice Mateo 25, 14, Jesús está hablando, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio, ¿cuántos? 5 talentos, 5, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Luego también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda parábola de los talentos, que nos describe cómo es el reino de Dios. El título del tema de hoy el tema de hoy se titula: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el título? Dios nos llama a entrar al gozo de nuestro Señor. Y aunque la salvación es gratuita, los galardones ciertamente no lo son. Todo es por gracia en el reino de Dios, pero tenemos que trabajar. Mateo 24 y Mateo 25 comprenden un pasaje completo, lo que en teología, en hermenéutica se llama perícopa. Una perícopa es un pasaje completo que tiene que estudiarse como una unidad completa. Por ejemplo, tenemos el Sermón del Monte, que abarca 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, pero forman una unidad completa y hay que estudiarla en su contexto. Lo mismo sucede acá. Mateo 24 y Mateo 25 forman una unidad completa. No debemos divorciar los pasajes de su contexto para que podamos entenderlos bien. Y estos 2 capítulos de Mateo 24 y 25 sabemos que nos hablan del final de los tiempos, es decir, son pasajes 100% escatológicos. Mateo 24 no lo vamos a ver, pero ahí es donde Jesús responde la triple pregunta de los discípulos cuando le preguntaron acerca del final de los tiempos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús desarrolla todo el capítulo 24 de Mateo respondiendo no en ese orden las 3 preguntas. Puede ser materia de otro estudio, pero hoy no lo vamos a ver. Y a continuación el Señor nos va a dar 3 parábolas y una revelación. La parábola de
la, del siervo fiel y prudente al final de Mateo 24, la parábola de las 10 vírgenes al inicio del capítulo 25, la parábola de los talentos que hoy vamos a estudiar y la revelación del juicio de las naciones al final de Mateo 25 del verso 31 en adelante. Así que Jesús, tomando en cuenta este contexto, va a traernos una enseñanza escatológica, es decir, una enseñanza relacionada con el fin de los tiempos. Ustedes saben que el ministerio de Jesús se caracterizaba, las enseñanzas de Jesús se caracterizaban por usar mucho las parábolas. Las parábolas son ejemplos de la vida cotidiana que nos revelan verdades del reino de Dios, verdades espirituales. La palabra viene de dos vocablos griegos, para, que significa junto a o al lado de ahí viene también, por ejemplo, la palabra paramilitar, es una organización que no es militar, pero está parecida, ¿no? O un ministerio paraeclesiástico es aquel ministerio que no es una iglesia, pero está junto a la iglesia, como Vision Beyond Borders, que nos entregó las Biblias, es un ministerio paraeclesiástico. Entonces, para significa junto, y bolo, la palabra griega, bolo, significa lanzar. De ahí viene la palabra bola, de ahí viene la palabra bala también. Entonces, la conjunción de los dos vocablos significa lanzar junto. ¿Por qué? Porque va a haber una comparación de algo cotidiano que entendemos con algo espiritual que no entendemos. Las parábolas van a revelarnos una verdad central. No es toda la parábola en sí, debemos descifrar cada aspecto, pero nos va a enseñar una verdad central. Por ejemplo, esta semana aprendimos en la célula, vimos acerca de una parábola de un billete de 1,000 pesos. ¿Se acuerdan? El billete, ¿a qué apunta? A nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos un elemento que está apuntando a otro elemento. Por eso el tiro parabólico es una curva, es un arco que se traza en el aire cuando se tira algo. Ese es el tiro parabólico. Entonces, y el valor del billete es nuestro valor, y el billete arrugado, pisoteado y sucio es lo que hizo el pecado. Es una parábola y nos explica verdades 100% espirituales. Por eso esta parábola inicia diciendo Jesús: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Obviamente se está refiriendo a él cuando se vaya y regrese por segunda vez. El mensaje central de la parábola de los talentos es este es el centro del mensaje. Jesús va a regresar y nos va a llamar a cuentas. Este es el mensaje central. Esta es la verdad central de la parábola. Jesús va a regresar y nos va a llamar a cuentas. ¿Ok? Y vamos a extraer 5 principios de esta parábola que nos van a ayudar a desglosarla un poco. El primer principio lo vemos en los versos 14 y 15. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Primer principio: todo lo que tenemos es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no nos guste. Todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. Por lo tanto, todo lo que tenemos, de todo lo que tenemos, vamos a rendir cuentas. Cada cosa que tenemos, Dios nos las dio. Por eso dice que aquel hombre repartió sus bienes. ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Todo lo que tenemos nos ha dado el Señor, hasta nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es nuestro, como dicen algunas corrientes abortivas hoy en día. Yo decido, es mi cuerpo es mío, yo hago no, perdóname, pero no. Vas a rendir cuentas
hasta de tu cuerpo. Por eso ya entré a dieta, ya me pusieron a dieta. Voy a rendir cuentas de lo que hice con mi cuerpo. Cada cosa que tenemos, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra casa, a nivel material, a nivel económico, por eso diezmamos, porque queremos ser mayordomos de todo lo que tenemos. No somos dueños, somos mayordomos. El mayordomo no es el dueño, es el administrador de los bienes de su amo. La palabra talento, un talento no es una moneda, no es una divisa. Un talento es una medida de peso. En la antigüedad, haciendo estudios allá en los comentarios bíblicos, vamos a encontrar que no hay una definición muy clara, muy certera de lo que pesaba un talento, pero un talento pesaba entre 21 y 30 gramos. Entre 21 y 30 gramos. Para que tenga una idea, ¿cuánto pesa un garrafón de agua purificada? 20 litros, ¿verdad? 20 es el peso, 20 kilos más. Claro, es agua, pero en peso, más o menos podríamos decir que un poquito más que un garrafón de agua purificada llena es el peso de un talento. En plata, equivaldría hoy en día al kilo de plata, revisé hoy en la mañana, cerca de 13,000 pesos cuesta un kilo de plata. Entre 13 y 14,000. Así que cada talento de plata en tiempos de Cristo estaría costando hoy alrededor de 273,000 pesos o 400,000 pesos. Ese margen tenía. Entonces era una medida muy grande y llevaba un costo muy, muy fuerte. Esos son los talentos. Es la medida más grande de peso en la Biblia. Podríamos decir que una casa podría valer un talento, 1.5 talentos, 2 talentos, 3 talentos, más o menos. Era una medida ya muy, muy grande. Entonces Jesús está relacionando los talentos, algo extremadamente caro, valioso, con los bienes que Él nos ha dejado. ¿Cuáles son los bienes que Dios nos ha dado? Empecemos con la vida. Los bienes que tenemos son tan inmensamente costosos que Dios nos los da por gracia. ¿Cuántos estuvieron enfermos de COVID? Por ejemplo, Arturo Esparza estuvo enfermo de COVID. ¿Cuánto te costaba un cilindro de oxígeno? ¿500 pesos? ¿5,000 pesos? ¿Cuánto cuesta el oxígeno que respiramos cada día? Él lo sabe. Él sabe cuánto cuesta el oxígeno. ¿Cuánto cuesta la fuerza de gravedad? ¿Cuánto cuesta el sol? ¿Cuánto cuesta que nuestro corazón lata? ¿Cuánto cuesta cada uno de nuestros órganos? No tiene valor. Las cosas más importantes de la vida son tan caras, tan inmensamente impagables, que Dios nos las da por gracia, porque nos ama. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Cuántos tienen salvación? ¿Cuánto costó la salvación? ¿Cuánto cuesta el nuevo nacimiento que recibimos en la salvación? ¿Cuánto cuesta el Espíritu Santo que nos ha dado en la salvación? El bautismo del Espíritu Santo, ¿cuánto cuesta? Los dones espirituales, ¿cuánto cuestan? Las habilidades que Dios nos ha dado, ¿cuánto cuestan? Los dones, los llamados, los talentos, habilidades que tenemos, ¿cuánto cuestan? Cuestan demasiado, no los podemos medir, pero Él nos los dio por gracia. Él nos dejó todo esto por gracia, pero tenemos que ser responsables con eso que nos dejó. ¿Por qué? Porque la verdad central de la parábola nos dice que Él va a regresar. ¿Decimos amén? No los vi muy animados, hermano. Él va a regresar. Amén. Y nos va a llamar uno por uno a rendir cuentas. Amén. Amén. Todo es de Él.
Ese es el primer principio que vemos en la parábola. Ellos no tenían nada. Todos los talentos los recibieron de él. El segundo principio que vemos en la parábola es la política imparticionista, perdón, es que esta palabra no es difícil. La política imparticionista de Dios, es decir, la forma en que Dios va a darnos las cosas. ¿Cuál es esa política? La vemos en el verso 5. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Jesús no sabe de la igualdad de género. ¿Qué le pasa? Jesús no sabe de la justicia social. Jesús no sabe de acortar la brecha salarial entre ricos y pobres. ¿No es acaso el esfuerzo de los gobiernos hoy en día? Que todos tengamos igualdad de oportunidades, igualdad de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de hoy? Le machetea a los de arriba, le machetea al productivo, machetea al emprendedor para darle al que está cómodo en su casa mirando la tele. Esa no es la política de Dios. La política imparticionista de Dios no es darle a todos por igual. Dios no es inclusivo. Dios no es, digamos, ahí anda con la onda progresista de nuestros días. No. Dios nos da conforme a nuestra capacidad. No podemos, este mito, esta utopía política de la igualdad social, de recortar la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, la justicia social. ¿Qué es lo que nos están diciendo los políticos cuando nos venden ese discurso? Ellos quieren que todos seamos iguales, pero no somos iguales. Tenemos distintos dones y cada uno utiliza distinto a su capacidad. Somos iguales ciertamente en nuestro valor moral y debemos serlo delante de la ley. Debemos ser iguales delante de la ley. Pero en cuestiones productivas somos distintos. Si hacemos un experimento y pusiéramos a 1000 personas en un domo, en una ciudad hermética que nadie puede entrar ni salir, y le diéramos a cada persona, no sé, 100,000 pesos para que haya igualdad, créame que en menos de un año ya habría ricos y pobres adentro de esa ciudad. Porque depende de nuestra capacidad. La política imparticionista de Dios se basa en la capacidad individual. A uno dio 5, a otro dio 2 y a uno le dio solamente 1. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a sus siervos y Él les dio, dice el versículo 5, conforme a su capacidad. Y Él le va a dar a usted, ¿cómo? Conforme a su capacidad. ¿Quiere que Dios le dé más? Suba su capacidad. Suba su capacidad administrativa, organizativa, suba su fidelidad, suba su servicio, suba su obediencia y en poco tiempo Dios también le va a subir la cuota. Dios le va a subir la bendición, porque nuestro Señor es un Señor justo y Él le da a cada uno conforme a su capacidad. Obviamente el que le dio 1, luego entendemos por qué le dio 1. Luego entendemos por qué le dio 1 y fue generoso al darle 1. Fue botarate al darle 1. Tal vez no debió darle un talento al que se le dio 1. Porque vemos que fue negligente. Vemos que fue irresponsable con eso que recibió. ¿Cómo estamos siendo nosotros con lo que Dios nos ha dado? Con nuestra salvación, con cada prédica que escuchamos cada domingo, con lo que Dios hizo con nosotros en el encuentro, con lo que Dios hizo con nosotros en el seminario, con los dones, talentos espirituales que tenemos. ¿Los estamos poniendo a trabajar
o los estamos escondiendo como el siervo negligente. Esta parábola enseña una gran verdad que es mi responsabilidad transmitirle. El Señor va a volver y le va a llamar a cuentas. Ningún pretexto contará. Ningún pretexto contará, como sucedió aquí en la parábola. El tercer principio que vamos a aprender hoy es que tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha dado. Tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha dado. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Todos los bienes que el Señor nos ha dado, vamos a decirlo de alguna manera coloquial, nos lo ha dado en bruto. Lo tenemos como materia prima. No está procesado, no está desarrollado, no está explotado. Ahí está como encontramos las cosas valiosas en el mundo. El oro está en las rocas, ¿no? La plata está en las montañas, está en bruto. De la misma manera nosotros hemos recibido grandes cosas de Dios, pero están en bruto. No me estoy refiriendo a nadie, estoy hablando de la condición de lo que Dios nos ha dado. Pero todo lo que tenemos es perfectible. Hay que trabajar sobre eso. Hay que pulirlos, hay que perfeccionarlos, hay que desarrollarlos. ¿Cómo lo logramos? Por medio de la práctica, por medio de la repetición, haciendo las cosas. Usted puede tener una profecía que le dieron en algún congreso de grandes cosas que Dios va a hacer en su vida. Usted puede tener un gran llamado de parte del Señor directamente de Dios. Pero el desarrollo de ese llamado, el perfeccionamiento de su vida depende enteramente de usted. No depende del Señor. Aun si fuese una profecía del Señor, pudiera no llegar a cumplirse si usted no hace aquello que Dios requiere para que se cumpla. Así funciona la predestinación. La predestinación es el deseo divino puesto sobre nosotros antes de la fundación del mundo para que nosotros cumplamos algo que Él quiso que cumplamos y para lo cual nos dio todo para que lo logremos. Pero depende enteramente de nosotros el cumplimiento de eso. Por eso cuando Jesús hacía las cosas para que se cumpliese lo dicho por el profeta que dijo tal y tal cosa. Él hacía que se cumplan las cosas. Entonces, todo lo que tenemos lo podemos perfeccionar. Los 2 primeros pusieron a trabajar los talentos, pusieron su vida sobre el altar, pusieron las manos en el arado. ¿Qué significa poner nuestra vida en el altar? Todos escuchamos el grupo de alabanza esta mañana. Qué hermoso todo lo que estos jóvenes, qué hermoso lo que salió de esta plataforma. ¿Qué están haciendo ellos? Están poniendo su vida en el altar. Su vida está al servicio del Señor. Su vida es un perfume de olor grato para el Señor. No le pagamos un centavo a ni uno de ellos. Lo hacen por amor al Señor. Lo hacen porque creen que los dones que recibieron no son para ellos mismos. Los cantantes, Luis Miguel, tremenda voz, un día tendrá que rendir cuentas. Los deportistas, los empresarios, los hombres que tienen grandes dotes de liderazgo, Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, un día va a tener que rendir cuentas. Todos vamos a rendir cuentas de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque nada es nuestro, todo es del Señor. Y estos 2 hombres pusieron a trabajar lo que tenían. ¿Por qué? Número 1, porque amaban al Señor. Y número 2, porque le creyeron al Señor. ¿Cuál era la promesa? Él iba a regresar.
nosotros no solamente tenemos que creer en Dios, también tenemos que creerle a Dios. Y es cuando le creemos a Dios cuando hacemos las cosas. Cualquier borrachito allá afuera cree en Dios. Incluso el apóstol Santiago dice que hasta los demonios creen en Dios, pero tiemblan, no van a ir al cielo por creer en Dios. Tenemos que tener la fe de Abraham. Abraham le creyó a Dios, creyó lo que Dios dijo y actuó en correspondencia con esa fe. La prueba verdadera de la fidelidad, hermanos, se da cuando hacemos las cosas en la ausencia de nuestro Señor. Todos nos portamos bien delante del jefe, en el trabajo, en el salón de clases, en la escuela, los maestros, en la iglesia, en la calle con los policías, ¿no? Nos queremos volar el alto. ¡Ahí está la patrulla! ¡Cállate! Qué bueno, está la patrulla, ¿no? Porque delante de una autoridad todos nos portamos bien. La verdadera prueba de fidelidad se da en la ausencia. Amén. En la ausencia de nuestro Señor. Cuando no está presente nuestro Señor, allá se prueba nuestra fidelidad. ¿Está el jefe? No está. Saca los charritos, saca la coca. Haz como que estás trabajando. Ahí viene. Ponte así. La verdadera prueba de la fidelidad se da cuando hacemos las cosas en ausencia de nuestro Señor. Estos dos hombres, los dos primeros, fueron fieles a su Señor, cada uno conforme a su capacidad. Por eso yo les decía ayer en el seminario, no quiera cambiar el mundo. No, Dios no le está llamando a cambiar el mundo, que vaya a cambiar a los caníbales en vegetarianos. Dios no le llama a eso. Pero ¿cuál es su capacidad? Allá es donde Dios le pide que usted trabaje. Y yo le decía a todos los que estaban ayer en el seminario, gane a uno. No quiera llenar su célula con 20. No. Uno. ¿Puede con uno? ¿Ustedes pueden con uno? Todos podemos con uno. Gane a uno. Sea fiel con uno. Trabaje con uno, o con dos, o con tres. Eso le pide el Señor. Eso le está pidiendo el Señor. Por eso en las tres parábolas se ve reflejado este principio. En la parábola del siervo fiel, que está al final de Mateo 24, decía que el Señor tardaba en venir. En la parábola de las 10 vírgenes dice que el esposo se tardó. Y en la parábola de los talentos dice que el Señor se fue lejos. Entonces tenemos que entender que nuestra fidelidad se prueba cuando hacemos las cosas en la ausencia de nuestro Señor. ¿Cuál es el principio de la fidelidad? El que es fiel en lo poco, ¿dónde se le pone? Sobre lo mucho. Nosotros queremos lo mucho siempre. Queremos mucho dinero, queremos mucha autoridad en el trabajo, en la iglesia. Queremos mucho. La camioneta más grande, la casa más grande, mucho. Pero somos fieles en lo poco, allá nos califica el Señor. El que es fiel en lo secreto, Dios lo recompensa ¿dónde? En público. Queremos la recompensa pública, pero estamos siendo fieles en lo secreto cuando nadie nos ve. Y la tercera es el que es fiel en lo ajeno. ¿Qué le da a Dios? Lo propio, lo personal. Sea fiel con las cosas ajenas. Sea fiel con las cosas de su jefe. Ahí no está el jefe, agarra la camioneta y la llevas a calle mala y de ahí le daste en la torre a la suspensión. Total, no es tuya. No eres fiel en lo ajeno, Dios no te va a dar lo tuyo. El que es fiel en lo ajeno, Dios le da lo propio. Por eso Henry es el dueño de una pizzería, porque él fue fiel con los bienes de su empleo anterior, que fue Burger King, ¿verdad? Él fue fiel. ¿Él conoces a Don Burger King? No lo conoce, pero él fue fiel tratando a esa empresa como si fuera suya. ¿Y qué hizo el Señor? Ahora ya le dio la suya propia. Ese es el camino. Dios nos llamará a cuentas. Este es el principio número 4. Vamos a repasar los 3 primeros. Primer principio: todo lo que tenemos es de Dios.
Segundo principio, la política imparticionista de Dios, que Él nos da conforme a nuestra capacidad. Y el tercer principio es que tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha dado. ¿Sí estamos bien? Principio número 4, seremos llamados a cuentas. Seremos llamados a cuentas. Verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Habrá pensado en los 5 talentos, poco es mucho para mí, pero para el Señor es poco, pero para nosotros es mucho. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el título del tema? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo entramos en el gozo de nuestro Señor? Una pregunta buena, ¿no? ¿Cómo entramos en el gozo de nuestro Señor? Tenemos que agradar a Dios. Y acá la Biblia nos dice cómo agradamos a Dios. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre. Esto es lo que le gusta a mi Padre, que canten lindo con lágrimas rodando sus mejillas. Así dice. O que remolineen como el demonio de Tasmania. Bueno, pues, con un Tasmania. Todo eso es bueno, pero en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. En esto se glorifica nuestro Padre. Dios ama la fidelidad. Dios se goza en la obediencia. Se agrada cuando nadie nos está viendo y hacemos las cosas para Él. A lo mejor usted viene entre semana a rastrillar su terreno, su área, y usted está pensando, a ver, no vienen los pastores para que me vean una foto para el Face. Pero cuando usted lo hace y nadie le está viendo, el Señor está tomando nota. Dios ama la fidelidad en lo secreto. Ellos fueron fieles de acuerdo a su capacidad. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora a nivel personal, a nivel económico, a nivel familiar? ¿Qué es lo que tenemos a nivel ministerial? Seamos fieles con eso poco que tenemos. No le hagamos fuchi a nuestra célula porque solo hay 2. No me gusta, está fea, hay 2 nada más. Seamos fieles en lo poco. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, estoy en el verso 24. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Principio número 5 y último. Ningún argumento valdrá delante de Dios. Ningún argumento valdrá delante de Dios. ¿Por qué este hombre guardó su talento en tierra? ¿Por qué este hombre nunca puso a trabajar los dones que Dios le dio? Fue a un encuentro, fue a congresos, oraron por él, lo aconsejaron, lo adoctrinaron, le dieron escuela de discípulos, lo capacitaron, pero él negó su fruto. Él negó que saliera algo de él, su servicio al Señor. ¿Por qué lo hizo? Dice este versículo que este hombre dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Escleros es la palabra duro en griego, de ahí viene la palabra esclerosis.
la dureza en la sangre, ¿no es cierto? Es la esclerosis. ¿Qué es la esclerosis, doctora? Es las arterias se ponen duras, es eso. Este hombre está diciendo: Jesús, te conocía que eres un hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿En serio es así Jesús? ¿Es Jesús un tirano? ¿Es Jesús un dictador? ¿Es Jesús un hombre injusto que cosecha donde él no ha invertido? Este hombre no está diciendo la verdad. Este hombre está poniendo un pretexto, porque Jesús no es así. Dios no es así. Así que este hombre está demostrando en primer lugar que no conoce a su Señor. Tenía una doctrina equivocada, tenía conceptos equivocados, o simplemente está poniendo un pretexto de por qué no fue responsable con aquello que él recibió. Jesús no es un hombre duro. Jesús no ciega donde no sembró y no recoge donde no esparció. Jesús es justo. Jesús, nuestro Señor, es justo. Así que este hombre está poniendo un pretexto en primer lugar. Verso 25: por lo cual tuve miedo. Otro pretexto. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuvo temor. El temor nos paraliza. Todos tenemos temores. Todos tenemos complejos. Todos tenemos dudas. Todos tenemos miedo de entrar a una etapa en la cual nunca hemos caminado. Pero lo tenemos que hacer. Si nosotros por temor nos quedamos sentados, vamos a correr la suerte del siervo malo y negligente. Y mi papel es decírselo. Mi tarea como pastor es recordárselo de tiempo en tiempo. Así que este hombre no está siendo honesto con él mismo, no está siendo honesto con su Señor. La fe no consiste en no tener miedo, hermanos. Hay muchas cosas que usted no hace porque tiene miedo. No, yo no quiero ser líder, dicen algunos, porque tengo miedo. No, yo no quiero emprender ese negocio porque ¿qué tal si me va mal? Entonces, el temor paraliza. Pero la fe no consiste en no tener miedo. La fe consiste en creerle al Señor y hacer las cosas aunque nos estén temblando las piernas. Aunque nos tiemblen las piernas, si hacemos las cosas, si obedecemos en lo que tenemos que hacer, entonces vamos a dar fruto, sí o sí. No hay vuelta atrás. Damos fruto porque damos fruto. Solo tenemos que hacer las cosas. ¿Cuántas veces no hemos querido arreglar una situación con otra persona porque tenemos temor? ¿Cuántas cosas no hacemos en la iglesia porque tenemos temor? Pero este hombre está poniendo pretextos, se está justificando, se está victimizando. Ay, pobrecito de mí, tuve miedo, el Señor me intimidó. Pero Jesús le da una palabra bien dura y le dice: siervo malo y negligente. Utiliza dos calificativos para este hombre. En primer lugar, siervo malo. ¿Por qué siervo malo? Porque me haces a mí responsable de tu desobediencia. Me estás haciendo a mí responsable de tu infidelidad. Tú no quisiste poner a trabajar el talento y estás diciendo que es por mi culpa. Porque según tú, soy un hombre duro que recojo donde no esparcí y cosecho donde no sembré. Entonces, estás utilizando
un argumento victimista. Estás poniendo la responsabilidad en un tercero de lo que finalmente es tu responsabilidad. Siervo malo y negligente. Negligente porque sacas la responsabilidad de ti mismo y la pones en un tercero. Tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tu matrimonio, eres responsable de tu dinero, eres responsable de tu salud, eres responsable de tu ministerio. Cuando sacas la responsabilidad de ti mismo y la pones en un tercero y dices, es que el gobierno, es que mis padres, es que el pastor. Cuando sacas la responsabilidad, la pones en un tercero, inmediatamente dejas de crecer en ese momento. Y eso es lo que hizo este hombre. Este hombre no fue responsable con aquello que recibió. Y entonces Jesús le llama siervo malo y negligente. Él se está victimizando. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Jesús no está diciendo tienes razón, yo soy duro. No, Jesús está diciendo, si según tú dices que yo era duro, ¿por qué entonces hiciste lo que hiciste? Tu propia palabra te condena. Yo no soy duro, yo no recojo donde no esparcí, yo no cosecho donde no sembré. Yo soy justo y soy generoso y soy benevolente. Pero según tú yo soy duro, según tú yo soy un dictador, según tú yo soy un tirano y por eso no hiciste lo que debiste. Si según tú yo soy lo que tú piensas que soy, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Tus propias palabras te están condenando. Jesús le está dando la vuelta al pensamiento de él. El pretexto que él tiene, Jesús le da la vuelta y se lo regresa a él. Verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pregunta: ¿quién de ustedes le daría su dinero a los banqueros para que genere intereses? ¿Alguien de ustedes lo haría? Tal vez. Alguien diría, bueno, pero todos sabemos que es la manera más pequeñita de invertir. Si tuviésemos millones de pesos, no lo daríamos al banco para que nos dé intereses. Haríamos otras cosas como comprar bienes raíces o ponerlo en la bolsa de valores, tal vez, no sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Que darle dinero a los banqueros es lo mínimo. Darle dinero a los banqueros es lo mínimo. Este hombre no hizo lo mínimo. No hizo ni lo más pequeño. No hizo nada. Tenía la cultura de no hacer ni lo mínimo. ¿Nos damos cuenta? Nos damos cuenta de la gravedad que es no hacer nada. Este hombre ni siquiera lo más insignificante hizo. No movió una paja. No tomó la iniciativa, nunca. Le dijeron, oye, ahí está el encuentro, no voy. Oye, ahí está la clase, no entro. Lo mínimo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Verso 29. Quítenle el talento que yo les di y dénsenlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ay, este Jesús no entiende, hermanos. Jesús no entiende las políticas económicas del mundo de hoy. No sabe que hay que, por el bien de todos, primero los pobres.
No sabe que hay que castigar al emprendedor para darle al que no tiene. No sabe Jesús que hay que cerrar la brecha salarial. ¿No sabe Jesús de la justicia social? Pues claramente vemos que no. Porque al negligente aún lo poco que tiene se lo quita y se lo da al productivo, al que dio más, al que produjo más. Curiosa la política de nuestro Señor. Me llama la atención con lo que vemos hoy en el mundo, en un mundo socialdemócrata, en un mundo progresista. Me llama la atención cómo Dios, cómo Jesús ve las finanzas. Y en el verso 30 dice: y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En términos escatológicos de las parábolas del regreso de Cristo, las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes, hacen alusión a aquellos que se van a quedar en el arrebatamiento de la iglesia. Las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes, es una metáfora de los que se van a quedar en el arrebatamiento. ¿Por qué Jesús usa estos términos? Porque en contexto Jesús está hablando de escatología, del final de los tiempos. Y los discípulos estaban así, como nosotros. Así estamos. ¿Por qué? Porque quiero sacudirte, nos dice nuestro Señor. Quiero despertarte para que cuando llegue el día verdadero, tú no estés como aquel que guardó su talento. Y en la parábola no sale el que perdió, ¿verdad? Ni sale el que perdió, porque muchas veces perdemos lo que Dios nos ha dado. Perdemos la familia, perdemos el llamado. ¿Cuántos llamados se han perdido por personas necias que se unieron a la persona equivocada? No escucharon el consejo, no fueron temerosos del Señor. Ah, me gusta esa muchacha, voy y me uno a ella. Me gusta ese muchacho, ¿y qué pasó? Perdió su llamado, perdió lo que Dios le dio. Ese no sale en la parábola. Ese no sale en la parábola. Sale el que cuidó. El que cuidó dijo: ahí está, toma, ahí está, yo no te debo nada, toma. Ahí es ese que sale en la parábola. ¿Dónde queda el que perdió? Ni siquiera sale. Dios nos llama, hermanos, por favor, a ser fructíferos. No se trata de usted. No se trata de usted. Se trata de lo que usted tiene en su corazón. Los bienes más preciados que Dios le ha dado: la salvación, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la experiencia que tiene con Cristo, los dones espirituales, no son suyos. Y el mensaje central de la parábola es este: Jesús regresará y le llamará a cuentas. Ámeme por decírselo. Soy su mejor amigo, hermano. Soy un buen amigo porque se lo estoy diciendo antes que suceda. Todos los que pasaron y recibieron su certificado, hay temores, hay dudas, sí, pero empiecen. ¿Dónde se encuentra usted hoy? Donde usted esté, sea fiel. Trabaje en lo que Dios le ha dado. Trabaje en sus dones, en su llamado. Sea fiel, sea obediente.
No piense en usted. Yo no acabé la prepa, yo no acabé la secundaria. No piense en usted. Piense que lo que usted tiene, no sabemos cuánto recibió, 5, 2 o 1, no lo sabemos. Pero lo que usted tiene, con eso va a trabajar. Y mientras más sea fiel, más el Señor le va a dar. Y un día va a multiplicar lo que Dios le ha dado. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos todos de pie.